Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Vive tus Derechos, espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Este es un espacio producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación general la doctora Noraima Ángel. Sean bienvenidos. Hoy pues nos acompaña en nuestro espacio de entrevista Noraima Ángel, doctora en Ciencias de la Educación y por supuesto coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho. Buenos días, saludos Noraima. Saludos Yubisay y saludos a toda la audiencia del programa de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato. Es un placer poderlos acompañar por este espacio también. Hoy en nuestro segmento vamos a hablar de la rendición de cuentas, los derechos humanos y sobre todo el impacto de la corrupción en la vida de la gente. Para eso, bueno, vamos a ahondar en esto, vamos a reflexionar, vamos a analizar sobre todo esa buena administración, los derechos relacionados con los derechos humanos, ese acceso a la información como garantía de la transparencia y la rendición de cuentas y por supuesto, Noraima, la participación y control del ciudadano como eje fundamental de toda democracia y por supuesto de lucha contra la corrupción. Así que bueno, iniciamos con este espacio, pero sobre todo iniciando con este tema. ¿En qué consiste la rendición de cuentas? Bien, la rendición de cuentas es una terminología, es un concepto, es una forma de trabajo que tiene que ver con que los beneficiarios o usuarios de los servicios tengan la potestad, la facultad de saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los recursos que se emplean para tal fin. Este tema de la rendición de cuentas es sumamente importante y va ligado, va de la mano con el tema de la información, porque es a través de la información que deben poseer todos los ciudadanos y ciudadanas que podemos pedir rendición de cuentas. Si nosotros sabemos qué hace quién y con cuáles fondos lo hace, podemos exigir también que se efectúen las actividades, las obras y la ejecución de los proyectos con total transparencia. Así es que la rendición de cuentas tiene que ver y va de la mano con el tema de la información, con que los ciudadanos y ciudadanas sepan los recursos, los planes que se tienen para la ejecución de actividades. Quiero diferenciar muy concretamente el término de la corrupción. La corrupción es sencillamente el desvío de fondos, pero también puede ser el uso inadecuado de otros recursos. Por eso es que escuchamos también que hay tráfico de influencias, que puede ser una forma de corrupción, y esta corrupción se da en el ámbito público, pero también se da en el ámbito privado. De allí también es que las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, las fundaciones también están obligadas a rendir cuentas. Por ejemplo, estas organizaciones de las Naciones Unidas que nosotros vemos en algunos momentos en nuestra ciudad de Puerto Ayacucho y que por supuesto funcionan en todo el mundo, por lo menos en los países que son parte de las Naciones Unidas, tienen la obligación de rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas tiene procesos, tiene protocolos, tiene mecanismos para que las personas, beneficiarias o no, de estos servicios puedan conocer y puedan también hacer sugerencias, quejas y reclamos. Así es, Noraima, cuando ya nos comentaba la importancia, pues, y sobre todo el hecho de que no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas rinden cuentas, ¿no? ¿Qué beneficios aporta para el ciudadano el hecho de ejercer la participación o ese control? Pues fíjense que el tema de la corrupción, lamentablemente, va muy ligado al tema de los servicios públicos, de los servicios básicos. Digo lamentablemente porque nosotros, Venezuela, está en el número 1 de como los países más corruptos. Eso es triste, lamentable, claro, eso también puede tener sus interpretaciones. Tendríamos que analizar quién hizo esta escala, con qué parámetros se hicieron estas escalas, pero lo preocupante es que por lo menos la fama de corrupto lo tenemos. Esto por supuesto que obstaculiza el trabajo de Venezuela en muchos ámbitos, pero también la percepción de los venezolanos en muchos ámbitos, no solamente del país, sino que también afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Exactamente, a eso iba. El impacto
el impacto en la vida de la gente, pero también de los derechos humanos? El impacto directo en la vida de la gente tiene que ver con los servicios públicos. La desviación de fondos de los servicios públicos. ¿Cuánto dinero hay para invertir en un acueducto, por ejemplo? ¿Cuánto dinero se destinó en la inversión de ese acueducto y cuánto realmente se invirtió? ¿Cuáles fueron la calidad de los materiales que se utilizaron para la elaboración de ese acueducto? Eso tiene que ver con transparencia. Por eso es que en algunas partes, en algunas regiones del país, en algunas regiones de Amazonas, vemos vallas o veíamos vallas, cada vez las veo menos, quizás es porque no están presupuestadas las vallas, pero hay menos información con respecto al valor de las obras. Esta información es importante porque permite la Contraloría Social, permite que los ciudadanos se puedan empoderar. Esas son palabras y son términos que se utilizan mucho actualmente en nuestro país, pero esa información es fundamental para ese empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, es necesaria la transparencia y es necesario prevenir y mitigar la corrupción porque va directamente relacionado con los derechos humanos. Y los derechos humanos son el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho a una vida digna en general. Es decir, que la corrupción juega un mal papel y nos pone en desventaja para el bienestar de la sociedad. Y es un trabajo de todas y de todos. No lo veamos solamente como una responsabilidad del Estado, del gobierno, que obviamente lo es y principalmente lo es, porque pasa incluso con el tema de la educación, en el tema de la corrupción, que implica la sensibilización de los ciudadanos, pero también es responsabilidad de los ciudadanos, es también responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, es también responsabilidad de las fundaciones, incluso de las iglesias. El Papa Francisco ha hablado reiteradamente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución de los programas, incluso de la Iglesia Católica, por ponerte un ejemplo. Es decir, que la corrupción lamentablemente puede estar en muchos ámbitos, por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el deber de actuar contra la corrupción. Quizás algunos pueden pensar, bueno, pero yo qué puedo hacer contra la corrupción, yo no manejo dosavos, yo no soy el administrador de nada, yo no soy el contador de nada, pero desde la Contraloría, desde saber lo que está pasando, desde organizarnos, podemos actuar en contra de la corrupción y por ende podemos darnos un aporte para la mejor calidad de vida. Hay otros factores que parecen muy normales y es parte de la preocupación que tenemos en torno al tema de la corrupción, y es que la corrupción se ha normalizado en todas las esferas y en todos los niveles de la sociedad. Es normal que ayudes a tu familia, por ejemplo. Es normal que sobornes a un funcionario para que no te haga una multa. Es normal que no cumplas una regla. Es normal que lleves un poquito de lo que era para el bien común y lo dediques para tu bien personal. Eso es normal y eso es parte de la preocupación de la corrupción. Se ha normalizado la corrupción y debemos hacer programas como este y debemos hacer un trabajo educativo para empezar a calar y sensibilizar a los ciudadanos y a los funcionarios que la corrupción es un delito. Como tal, también está sancionado, más adelante seguramente explicarán esto en el programa, pero como tal está sancionado y tenemos el deber y la obligación de denunciar, pero además de contribuir para que nosotros no caigamos en actos de corrupción. Así que la corrupción es amplia, lamentablemente es muy amplia y lamentablemente se ha normalizado, por eso es tan difícil la lucha contra la corrupción, porque se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. ¿Cuántas veces nos dicen, bueno, pero ustedes van a seguir con su cuentico de la transparencia? Bueno, resulta que no es un cuentico, pero como ya está tan normalizado, es muy difícil hacerle entender a las personas que deben existir métodos, procedimientos, protocolos, mecanismos para que no exista la corrupción. Un ejemplo de un protocolo, por ejemplo, en una asociación, en una fundación, incluso en los consejos comunales, existen procedimientos como dar a conocer los programas, dar a conocer cuánto presupuesto se tienen para esos programas, luego dependiendo del tipo de organización, tener algo así como que firmas mancomunadas, donde sea imposible que una sola persona tenga la posibilidad, acceso al dinero
o a la toma de decisiones, porque ya sabemos que la corrupción no implica solamente el desvío o el mal uso de los recursos económicos, puede ser también el desvío o el mal uso de otros recursos, como puede ser, como siempre escuchamos el tema del tráfico de influencia, cuando beneficiamos a las personas de la familia, cuando otro tema de la corrupción que es interesante, cuando nosotros o las organizaciones que tienen la posibilidad de colocar personas en cargos públicos lo hacen sin el mérito suficiente. Eso es una forma de corrupción. Si coloco a mi compadre, si es mi comadre, si es mi amigo, mi vecino, al que coloco en un cargo de la administración pública o de la administración privada, porque ya vamos a sacar la corrupción del ámbito público y lo vamos a llevar también a la dimensión privada, y lo hago sin que esta persona, este profesional tenga los suficientes méritos profesionales que permitan la administración o la gerencia adecuada del cargo al que es propuesto. Entonces eso es parte de la corrupción, lamentablemente en nuestro país y en el mundo entero, porque esta es una situación que está pasando en el mundo. Lamentablemente Venezuela tiene uno de los primeros lugares. Bueno, vuelvo y repito, eso también es relativo, habría que revisar quién hizo esa lista, pero por lo menos la reputación de corruptos lo tenemos. Estamos ya finalizando un año, ya estamos, como decimos en muchas partes, cerrando cuentas. Hace poco se realizó un proceso de elecciones, muchos pues ya están entregando cargos, otros están recibiendo, por supuesto. La transparencia, la rendición de cuentas. A veces, en estos meses pues solemos escuchar, entregó cuentas, pero en realidad no tenía ningún bien. Por ejemplo, hablamos de ciertas alcaldías que muchas veces no tienen ningún bien. ¿Por qué? ¿Será que muchas veces los dirigentes se lo toman como parte de él, sabiendo que eso es del Estado venezolano? Sí, bueno, es parte del problema. Es necesario identificar, y esto tiene que ver también con los inventarios, identificar cuáles son los bienes de las organizaciones o cuáles son los bienes de las instituciones del Estado. No puede ser que un funcionario o cualquier otro profesional que esté en otro cargo, aunque no sea público, por ejemplo, de una asociación civil, de una fundación, de un edificio, un condominio o cualquier otro modo de organización, cuando termina su gestión se lleva el carro, se lleva la computadora. Exacto. Pareciera que no entendemos, que no podemos diferenciar que lo toman como una herencia, lo ajeno de lo personal. Allí juega un papel muy importante la Contraloría del Estado, porque la Contraloría, nosotros escuchamos cuando dicen, bueno, tienen tantos días los funcionarios públicos para hacer la declaración. Esto es muy importante porque todos los funcionarios y todas las personas en general debemos tener la capacidad de identificar y de legitimar todo lo que tenemos. Bueno, si yo entro a una alcaldía y yo lo que tenía era mi carrito Logan desde hace 13 años y de repente tengo 4 camionetas, bueno, a lo mejor es que tengo un buen sueldo como alcalde o como funcionario público. Eso puede ser válido también porque el obrero es digno de su salario, pero lo puede demostrar. No es la misma camioneta que se compró para el funcionamiento del ejercicio de la función como alcalde, porque si fuera así debe dejarla en la alcaldía, debe dejarla en la municipalidad. Entonces, el poder diferenciar, el saber diferenciar y el deber diferenciar los bienes públicos de los bienes privados es fundamental para este trabajo. Ya escuchamos, ahora que hice las elecciones, ya escuchamos por las noticias que hay instituciones o hay gobernaciones donde ya han entrado algunos entes del Estado, bien sea policía o Guardia Nacional, para resguardar los bienes de la institución. Bueno, esto debería ser vergonzoso para nosotros como venezolanos, políticos, no políticos, que cuando haya un cambio de gobernante o un cambio de líder en una institución tengamos que cuidar qué se lleva, porque se ha normalizado tanto que en cada periodo hay que comprar todo de nuevo porque no quedó nada del periodo anterior, ¿no? Entonces eso es un tema sumamente delicado y uno de los primeros pasos que nosotros debemos dar como sociedad es hablar del tema.
De allí tan importante esto que estamos haciendo, porque pasa por entender que la corrupción no es normal y que no es normal apoderarse de lo ajeno. Aquí tengo una frase, Noraima. No sé si es lo mismo actos de corrupción y viveza criolla, pero echa la ley, echa la trampa. Total, si no robo yo, roba otro. El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. ¿Cómo podemos combatir esta arbitrariedad, esta corrupción, este abuso de poder? Sí. Fíjense que esto pasa también por un tema educativo. ¿Dónde aprendemos nosotros estos refranes? Estos refranes los aprendemos en nuestras casas, los aprendemos en el barrio, los aprendemos en el entorno donde nos relacionamos. Lo hemos escuchado quizás de nuestros padres, lo hemos escuchado quizás de nuestros hijos. Y lo normalizamos. Y lo normalizamos. Entonces aquí hay un trabajo no solamente de las instituciones públicas, no solamente del Ministerio de Educación, sino de las familias. La normalización de la corrupción y además esa viveza criolla que nos ha hecho tanto daño es parte de las causas de la corrupción en Venezuela. La corrupción en todos los ámbitos. ¿Cuántas veces no nos dicen, bueno, pero ponte las pilas? Tienes que ser más vivo, tienes que ser más viva, aprovecha que estás ahí, ayuda a tu gente. Bueno, esto es contrario contra toda norma, de hecho es un delito, eso es importante también saberlo, es un delito y las autoridades están en el deber y en la obligación de actuar contra los delincuentes, que además ese dinero que están aprovechando quizás fue el dinero de una ambulancia, quizás fue el dinero de una escuela, quizás fue el dinero de las medicinas de una población. Por eso es que va ligado y que afecta tanto la corrupción a los ciudadanos y a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos humanos. Es un problema realmente serio que le debemos dar la importancia necesaria y debemos empezar por superar ese tipo de refranes que lo escuchamos tanto en nuestras casas. Aprovecha, eso es la hora, aprovecha que mira que en tu casa no tienes nada y aquí tienes tanto, pero es parte y es muy preocupante realmente el tema de la corrupción en nuestro país. El llamado entonces es a que ese tipo y es muy interesante que traigas estos refranes, ese tipo de refranes salgan de nuestras conversaciones habituales, pero también nosotros aprender a decirle no a la corrupción. Nosotros tenemos un lema desde la coalición anticorrupción que es tolerancia cero a la corrupción. Por supuesto que nosotros debemos empoderarnos muy bien, estar muy seguros de lo que hacemos, porque serán muchas las tentaciones, incluso las burlas a las que vamos a ser sometidos, pero creamos que realmente vale el esfuerzo. La lucha contra la corrupción es un esfuerzo de todos y de todas. Así es, Lorena, vamos a hacer un corte y al regreso pues seguimos ahondando un poquito más sobre este tema de la transparencia, la rendición de cuentas y pues el impacto simplemente de la corrupción en la vida de la gente y de los derechos humanos. Ya venimos. Papi, ¿por qué te pasaste el alto? Porque tu papi es bien inteligente, hijo. Uy, jefe, se acaba de pasar una luz roja. Tengo que hacerle su folio. Uy, le va a salir bien caro. Y además, ¿cuál tiempo de ir a pagar? Las filas y todo eso. Mejor si quiere, nos podemos arreglar. A ver, dígame. Lo dejo a su criterio. Pero cómo hay gente corrupta. Papi, ¿y eso que haces es correcto o corrupto?
Seguimos con más de Vive tus derechos, conversando con Noraima Ángel sobre la rendición de cuentas, el impacto de la corrupción en la vida de la gente, sobre todo de los derechos humanos. Noraima, toda administración pública, bien sea pública o privada, pues están en la obligación de rendir cuentas. Ya hemos venido hablando como parte pues, de la salvaguarda de los derechos humanos y como ese eje fundamental de toda democracia, ¿no? Sobre todo para la lucha de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es tan grave la corrupción para la gente y para un país? Es grave porque tiene que ver con la pérdida, con el retroceso de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso es que todas las organizaciones, las instituciones públicas y privadas tienen el deber, tienen la obligación. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato estamos haciendo revisión constantemente de los mecanismos, de los protocolos que van desde las compras que se hacen en la oficina, que tienen que ver también con la relación a las comunidades o en las comunidades para manejar la información. Fíjense que también hay otras actividades de corrupción que quizás pueden pasar desapercibidas o pudieran parecer no tan importantes en el ámbito privado o en el ámbito de la acción humanitaria a la que nos dedicamos muchas organizaciones y muchas instituciones. Por ejemplo, dar un kit de higiene de manera favorecedora a una persona en particular porque es nuestro amigo, es nuestra amiga, sin el criterio de la necesidad, porque si nosotros damos un kit de higiene con el criterio que lo necesitan, que hay una necesidad económica, pero yo se lo doy a otra persona porque es mi amigo y quizás le doy varios kits de higiene, bueno, hasta una bodega pueden montar con esos kits de higiene. Esas situaciones hay que revisarlas constantemente para disminuir y prevenir, mitigar la corrupción. Fíjense qué palabras son estas: prevenir, mitigar, porque es tan difícil el tema de la corrupción que quizás no lo vamos a lograr erradicar en su totalidad, porque sabemos que tiene que ver con bienes materiales, tiene que ver con contactos, incluso con información. Personas que tengan ventaja en información, por ejemplo, un proveedor que tenga ventaja en la información, eso es una forma de corrupción. Entonces, uno de los mecanismos que tiene la Oficina de Derechos Humanos, adicional a la revisión constante que se hace en los procedimientos de compra, es, como lo pueden ver en el pendón, es la posibilidad de que los beneficiarios tengan acceso a un teléfono que es el 0426-442-3268, donde pueden, a través de la mensajería de texto, SMS o WhatsApp, enviar sus sugerencias, quejas, denuncias o felicitaciones, los reclamos que puedan tener, y donde, por supuesto, la institución, fíjese esto tan importante, no basta con darle la oportunidad a los beneficiarios o a las personas en general de participar, de hacer sus sugerencias, quejas y reclamos, sino que las instituciones públicas y privadas, las fundaciones y las agencias humanitarias están en la obligación de gestionar efectivamente estas quejas, es decir, dar respuesta. En nuestra sociedad se ve mal hoy día que alguien haga una sugerencia, una queja o un reclamo. Eso también es materia necesaria de superación. Nosotros debemos armarnos de mucha paciencia y de mucho valor para escuchar todas las sugerencias, las quejas y los reclamos. Algunas quizás son suposiciones, algunas no necesariamente sean verdad, sino que sean una percepción que tienen los beneficiarios del caso, pero hay que gestionarlas, hay que escucharlas. Es una obligación de las instituciones y nosotros debemos actuar con madurez y con profesionalismo para no sentirnos agredidos porque una persona ponga en duda nuestra operatividad. Es la obligación de las instituciones públicas y de las organizaciones humanitarias, de las instituciones privadas en general, dar cuentas. ¿Por qué? Porque necesitamos mitigar y prevenir la corrupción. Es parte del trabajo que debería estar haciendo la Contraloría Social en todos los ámbitos del país. No tengamos miedo y no tengamos pena de pedir cuentas y de pedir la información tan necesaria para que la sociedad en general pueda pedir cuentas a sus gobernantes y pueda pedir cuentas también a las organizaciones y a las instituciones, incluyendo la Iglesia, que hace parte de la vida social de la gente. Se debe transparentar y rendir cuentas a la gente. Sí. Debemos ser transparentes y debemos tener las condiciones suficientes para ser organizaciones auditables.
debemos demostrar, no solamente hacer las cosas bien, debemos demostrarlas a través de nuestros procedimientos, a través de las contabilidades, a través de la administración en general de las instituciones. Debemos ser transparentes y poder fundamentar cada uno de los pasos que damos a través de los mecanismos de control y los protocolos que se deben diseñar. Es un trabajo arduo, ciertamente, no es un trabajo fácil, y más en nuestra realidad que tenemos todo muy desdibujado y nos toca armarlo de cero. Pero además tenemos que lidiar incluso con la burla de muchas personas por intentar ser transparentes. Entonces, no desanimarnos y seguir creciendo en esto. Hay mucha información en internet en cuanto a los protocolos y a los procedimientos a seguir para las organizaciones no gubernamentales, pero ya el Estado tiene las leyes necesarias para hacer transparente la ejecución de los programas y de las políticas en general. Por ahí hablábamos del impacto de la corrupción de manera global, pero ¿cómo ese impacto llega a grupos vulnerables? ¿Cómo lo afecta directamente? Bueno, grupos vulnerables donde le quitan la posibilidad a las personas de tener un beneficio. Grupos vulnerables, pudiéramos poner un ejemplo, los niños con malnutrición aguda, severa o de cualquier característica, y que quizás el Estado hace la inversión, hace el esfuerzo para llegar con algún suplemento nutricional, con alguna bolsa de alimentación a la familia, y eso no llega. O sea, llegar, o por lo menos ellos proponen, y resulta que sale de la economía, sale de la administración, en algunos casos se compra, pero a la final no llega a las personas que deben llegar. Eso es una afectación directa y eso puede causar la muerte, puede costar la vida de niños, niñas, adolescentes, mujeres. El tema de las medicinas. Ciertamente estamos viviendo una situación sumamente difícil, pero imagínense que lo poco que tengamos se desvíe. Vamos a estar peor que nunca. Lo otro que quiero resaltar es que esta corrupción no se da en nuestro país, no se da solo con una tendencia política o ideológica, que mucha gente pudiera pensar, bueno, es que cuando salga este, cuando se ponga el otro, la realidad que hemos observado no es esa. La realidad es que nosotros estamos contaminados, algunos le llaman una segunda pandemia, o una pandemia silenciosa, que por cierto, se ha evidenciado con mayor claridad en la pandemia del COVID-19, es la pandemia de la corrupción. Se transmite más fácilmente incluso que el COVID. Y como no tiene muchos síntomas y nadie dice nada, se aumenta. Entonces, el tema de la corrupción es un tema sumamente delicado y es necesaria la sensibilización del tema. La pandemia silenciosa de la corrupción es una pandemia que todos debemos trabajar y se trabaja desde la educación formal y la educación no formal. La educación no formal, bueno, en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras familias, enseñando a los niños eso es ajeno, lo ajeno se respeta. ¿Cómo es que mi hijo llega con una computadora que tiene el lema de su institución o un sello, un código de una institución y yo no le digo nada, yo no le pregunto por qué tú tienes eso, que tiene tal numeración, que me da a entender que puede ser la numeración de una institución pública que hace parte de un inventario, y yo no le digo nada, más bien le pregunto, mire, ¿no puedes conseguir otra para tu hermanito? Eso es parte de la corrupción, eso es parte de nuestra realidad. Por eso yo quiero también dar un mensaje no solamente a las instituciones del Estado, sino y superiormente a la colectividad en general. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar la corrupción? Bueno, tolerancia cero ya dijimos. Podemos continuar por hablar de la corrupción. Hablar de este tema es necesario. Por lo menos, ¿quién se encarga de combatir o cómo se combate? Conocer quiénes son las instancias, dónde puedo hacer una denuncia, eso también es importante. Es importante vigilar, es importante promover. Empecemos por cosas aparentemente simples, pero no nos prestemos para hacer un soborno a un inspector de tránsito, a un inspector de la policía. Empecemos por esas cosas aparentemente sencillas, porque además es un delito, y mucha gente creo que lo tiene que saber. Nosotros no podemos extorsionar, no podemos sacarle un billetico a un funcionario para evitar una multa, pero se ha normalizado, incluso bueno, pero vamos a ayudarnos entre los dos, o debe haber 1000 formas de solucionar este problema. Y nos reímos con esos chistes en nuestra cotidianidad. ¿Y cómo resolviste el problema? Bueno, había 1000 formas de solucionar ese problema. Eso es necesario que como comunidad, como ciudadanos y ciudadanas entendemos que no está bien. También exigir, y entre las cosas que debemos exigir la información, porque la información
nos empodera, y allí es tan importante el término de la comunicación, es tan importante la comunicación porque eso tiene que ver con el empoderamiento, de aquí que dicen que la comunicación es uno de los poderes. Quien tiene la información tiene el poder. Apoyar a los órganos nacionales y a los órganos internacionales para hacer de la corrupción un espacio a superar, para mitigar y prevenir la corrupción. Es necesario también contribuir en las investigaciones cuando una institución, un organismo del Estado nos pregunta o nos llama a declarar frente a un hecho de corrupción. Nosotros debemos colaborar con la justicia, debemos exigir, como ya les dije, y por supuesto militar. ¿Militar en qué? Militar en la lucha contra la corrupción y algo que se llama también el gobierno abierto. El gobierno abierto tiene que ver con la información abierta. Y sentirnos libres, sentirnos en confianza para hacer ese trabajo, porque además sabemos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Es una tarea que se está dando en todo el mundo y creo que en Venezuela tenemos que hacer un esfuerzo especial para superar el tema de la corrupción. Sabes que hablando del tema de comunicaciones o ese acceso a la información en la transparencia, como parte de la transparencia pública, me recuerdo de una anécdota. Eso fue algo que pasó en México en el 2001. Es como parte de un ejemplo de lo que es transparencia y rendir cuentas. El expresidente Vicente Fox, los medios de comunicación hicieron un trabajo y sacaron a decir que el presidente, pues, en su casa gastaba en una toalla $500, 1.500 en sábanas, y eso fue un revuelo para México en aquel tiempo, para el año 2001. Entonces decía el presidente muy jocosamente que su gobierno tenía las puertas abiertas y el acceso a la información, que por eso todos tenían ese acceso, que todos sabían cuánto gastaba él en ciertas cosas o prendas para su hogar. Que decía él que cuando se iba, eso se quedaba allí. Bueno. Pero fue muy significativo esto lo toman ahora, todavía lo toman como ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. O sea, que la gente, los medios de comunicación pueden acceder a este tipo de informaciones. Y allí es tan importante la información. Fíjense que ese es un paso. Tenemos la información, ya sabemos que el presidente tal en tal país compró, o el gobernante tal, o la institución tal compró tales bienes. Tenemos esa información. Luego, con esa información, ¿qué hacemos? Tenemos que monitorear constantemente y tenemos que controlar que, por ejemplo, cuando sale ese presidente, esos paños realmente, esas toallas realmente se queden allí. O bueno, también los objetos, también los artículos tienen una vida útil. A lo mejor un vehículo en la administración pública a los 5 o 10 años lo dan por que ha cumplido la vida útil, pero eso debe estar registrado. Pero reposar allí en el... Exactamente, y debe cumplir con los protocolos para hacer la separación de ese bien. La desincorporación. La desincorporación de ese bien. Entonces, de allí tan importantes también los protocolos y los procedimientos. Como les decía, el tema de la corrupción está lamentablemente en todos los ámbitos y por eso debemos monitorear, debemos exigir, debemos ser vigilantes de todo lo que hay alrededor de la misma. A mí me gustaría mucho ver los informes que hay varios informes con respecto a la ejecución del gobierno actual, por ejemplo, pero yo también quisiera ver los informes que se van a armar con respecto a otros escándalos que hay. Bueno, ya hemos visto informes que tienen que ver con los Panama Papers y me gustaría ver los informes que son escasos, por supuesto, de Monómetro, que son uno de los escándalos que se ha dado con respecto al dinero administrado por la oposición venezolana. Creo que debemos ser transparentes, debemos ser justos y debemos dar la información. Esa información no sé si no ha llegado a mí, pero considero que es escasa. Entonces también la justicia en ese sentido. El objetivo no puede ser hacer quedar mal a alguien con el tema de la corrupción, sino sencillamente debemos ser coherentes con el tema de la corrupción. Tolerancia cero a la corrupción pasa por esto. Así que a mí me gustaría mucho ver esos informes que entiendo que van a realizar también sobre las actuaciones de ciertos agentes de la oposición en torno a la administración de los bienes y los recursos del Estado venezolano. Así es que bueno, aquí al que no le gusta que le pidan cuentas, que no se meta en estos trabajos, porque la obligación de las instituciones públicas y privadas y de cualquier persona
que tenga acceso a recursos es dar cuentas. Y al que no le gusta, que no se mete en esto, pues, porque es la obligación de los ciudadanos, de las ciudadanas, a tener la información en todos los ámbitos. Sí, Lorena, ¿cómo ves la participación o el control ciudadano, sobre todo en en el contexto indígena? ¿Los pueblos indígenas están ejerciendo este derecho a la participación o por ende lo están dejando a un lado? Bueno, yo lo veo muy flojo en toda Venezuela y lo veo muy flojo en el estado Amazonas, entre los indígenas y no indígenas, porque justamente debemos trabajar el tema de la conciencia. Se ha vuelto muy normal esto de que, bueno, unos agarran para ellos solos, pero este es mejor porque agarra para todos o me deja agarrar, no me des, sino que póngame donde yo pueda agarrar. Entonces, esta normalización de la corrupción nos ha hecho mucho daño y bueno, también la crisis ha jugado un papel lamentablemente muy importante porque nos estamos conformando con cualquier cosa. Nos estamos conformando, nos callan la boca con 1 kilo de harina, por ejemplo. Entonces, es sumamente lento, estamos en una situación de mucha desventaja porque la conciencia de la exigencia, de la transparencia es muy poca, es muy baja, es muy vana. Así es que es una tarea pendiente para la sociedad en general trabajar el tema de la corrupción y de la conciencia. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Desde nuestras casas. No necesitamos todos un canal, no necesitamos todos un programa de radio, sino desde nuestras casas, incluso desde nuestras iglesias, de nuestros espacios. La transparencia puede ser parte de nuestra agenda. Y los que administramos algún tipo de recursos, tener toda la tranquilidad de dar la información y de responder sin ningún temor. La invitación, por ejemplo, a la Oficina de Derechos Humanos, todo lo que tenga que ver con la actuación de la Oficina de Derechos Humanos, es a que se hagan las sugerencias, quejas, reclamos, dudas que usted tenga respecto al procedimiento. Usted lo puede hacer de manera personal, viniendo a la Oficina de Derechos Humanos, o lo puede hacer también a través del teléfono que mencionamos, porque además la confidencialidad debería estar garantizada, que una persona no sienta que van a haber represalias por el hecho de hacer una sugerencia, una queja o un reclamo. Así que la confidencialidad también puede estar garantizada y se dan los teléfonos para que las personas se sientan en la libertad de hacer un mensaje, de escribir en un mensaje de texto sus dudas, y por supuesto la oficina tiene la obligación de gestionar esta sugerencia, queja y reclamo de manera asertiva y respetuosa siempre. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lorena. Ya estamos llegando al final de nuestra sección de entrevista. No sé si quieras dar o recomendar algo o un mensaje a todos nuestros televidentes que a esta hora nos sintonizan por Anovis. Bueno, la Oficina de Derechos Humanos es muy optimista en temas como la tolerancia cero a la corrupción, también en el tema de la denuncia. Creemos en la denuncia y creemos en que podemos unirnos, que pueden haber más voces y más personas en las diferentes comunidades indígenas, en los sectores populares, donde nos hagamos sentir, donde podamos crecer, donde podamos aumentar nuestras capacidades para hacer realmente de nuestro estado de Amazonas y de Venezuela en general lo que necesitamos, que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, con la tranquilidad, con la paz, con el bienestar social. Hacia allá nosotros seguimos apostando en estos 30 años que está cumpliendo la Oficina de Derechos Humanos. Ya estamos desde hace 2 meses en la preparación, en la antesala de estos 30 años de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, donde creemos y renovamos nuestro compromiso por la dignidad de los pueblos, especialmente de los pueblos indígenas.